Dios les bendiga, muy buenas tardes. Un cordial saludo en el nombre de nuestro soberano Dios y Salvador Jesucristo. Quiero tratar en este video el argumento usado por muchos o algunos trinitarios para negar la eficacia del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué ellos usan este argumento? El argumento es el siguiente. Jesús mandó a bautizar a los judíos en el nombre de Jesús, o que el bautismo en el nombre de Jesús era para los judíos, y que el bautismo que mandó Jesús en Mateo 28:19 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo era para los gentiles. Este es el argumento y vamos a profundizar en la Biblia qué nos dice la palabra de Dios acerca de este argumento. Vamos a ver si el argumento es falso o es verdadero. Si leemos la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar de cuenta de que en la fiesta de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y hay judíos piadosos, devotos de muchas partes, de muchos países debajo del cielo, de muchas ciudades, de muchas naciones. Pero en el versículo 10 nos damos cuenta que dice que había judíos y habían prosélitos. Los prosélitos no son judíos, los prosélitos eran personas adeptas, simpatizantes a la religión judía. Entonces no eran judíos, empezando por ahí. Y fueron bautizados tanto los judíos como los prosélitos en el nombre de Jesús, según los que habían ese día en la fiesta, que fueron 3,000 bautizados en el nombre de Jesús. Lo dice Hechos capítulo 2, versículo 38, leyendo en adelante. Entonces vemos que aquí las personas son bautizadas en el nombre de Jesús. Hasta ahí el argumento es válido. Supuestamente hay solamente en su mayoría hay judíos. Podría ser que el argumento fuera válido donde la escritura no se citara en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles que Felipe fue hasta Samaria y en la ciudad de los samaritanos empezó a predicar el evangelio y los samaritanos empezaron a ser bautizados también en el nombre de Jesús. Lo podemos leer en todo el capítulo 8 y dice que los samaritanos también fueron bautizados en el nombre de Jesús y los samaritanos no son judíos. También dice en el capítulo 10 del libro de los Hechos que había un romano, un centurión llamado Cornelio, con toda su familia, a la cual Pedro fue y les predicó el evangelio, recibieron el Espíritu Santo y también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Eran romanos o gentiles. Entonces vemos que el argumento de que un bautismo era para judíos y otro bautismo era para gentiles empieza como a descender, a perder el efecto, ¿cierto? Ahora vemos en el capítulo número 19 de los Hechos, del versículo 1 al versículo 5 y 6, dice que Pablo llega a Éfeso y halla ciertos discípulos. Estos discípulos eran griegos y ya habían sido bautizados también. Pero Pablo, al ver que habían sido bautizados, pero no habían sido bautizados en el nombre de Jesús, Pablo los rebautiza en el bautismo que es verdaderamente válido, en el nombre de Jesús. Como les predicamos ahorita a ustedes, mis estimados amigos que están oyendo o viendo este mensaje, si has sido bautizado en otro nombre, que no es el nombre sobre todo nombre, pues según la escritura te digo que estás mal bautizado, porque el apóstol Pablo manda a bautizar nuevamente a estas personas que ya eran discípulos, ya habían creído. Pero el apóstol Pablo, predicando el evangelio lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu de Dios, les manda a ser bautizados nuevamente.
y ellos son bautizados nuevamente en el nombre de Jesús sin oponer resistencia o sin contrariar las enseñanzas del apóstol Pablo por medio del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces vemos que el argumento de los dos bautismos pierde mucho efecto, es un argumento totalmente inválido, es un argumento que no tiene razón de ser, porque la Biblia nos habla de que los judíos, los samaritanos, los gentiles, los griegos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora vemos en el capítulo 22, versículo 16, donde Pablo nos narra su testimonio, donde dice que también fue bautizado en el nombre de Jesús. Y dice el versículo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Gloria a Dios. Y no solamente en el libro de los Hechos. Podemos ver en la primera carta a los Corintios capítulo 1 y el versículo 12 y 13. Usted lo puede leer, estimado amigo. Dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Obviamente no fueron bautizados en el nombre de Pablo. Ellos fueron bautizados en el nombre del que fue crucificado, o sea, en el nombre de Jesús. Ahí lo dice claramente. También vemos en la carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 27: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Gálatas 3:27. ¿Qué nos dice Colosenses 2:12 acerca del bautismo? Pues miremos qué nos dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea que fuimos sepultados con Cristo. Los colosenses fueron sepultados con Cristo. Los gálatas fueron bautizados en Cristo. Los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los samaritanos en el nombre de Jesús. Los gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los griegos bautizados en el nombre de Jesús. Los corintios en el nombre de Jesús. Los colosenses en el nombre de Jesús. Y por último, quiero mostrarles este versículo, Efesios 4, los de Éfeso, versículo 5, dice: un Señor, una fe, un bautismo. La Biblia no dice que son dos bautismos, la Biblia dice que es un bautismo, y ese bautismo es en el nombre de nuestro amado, de nuestro glorioso, de nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios. Espero, amigo, que este video te ayude, te guíe. Cree lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te ama, te quiere salvar y te quiere dar a conocer esta verdad tan inmensa, tan grande, revelar su nombre en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga.